mañana. Damos gracias a Dios por estar aquí reunidos para buscar la palabra de Dios, buscar la voluntad de Dios, recordando aquel pasaje que dice: porque Él es el que pone en nuestros corazones tanto el querer como el hacer. Amén. Acompáñenme por favor a abrir sus Biblias en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos del 25 al 28. Mateo 20, versículos del 25 al 28. Son poquitos, entonces yo creo que vamos a leerlo a una sola voz, fuerte, ¿verdad? Que somos poquitos, que se note, ¿verdad? Que el Espíritu del Señor está aquí en este lugar. Entonces, muy bien, Mateo 20, del 25 al 28, dice la palabra de Dios, todos juntos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos a orar para poner en manos del Señor este momento. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por estar aquí, Señor, en esta reunión. Te damos gracias, Señor, porque permite, Señor, una vez más, Señor, otra reunión, Señor, dominical aquí en la misión de la Puerta Estrecha, Señor. Te damos gracias por tu bondad y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, esté en este momento, que tu Santo Espíritu sea el que nos dé dirección, Señor, a la hora de que este mensaje sea impartido, y que tú, Señor, no nos hagas, Señor, ser indiferentes, Señor, a tu palabra y a tu mensaje que va a ser declarado y proclamado en este momento, Señor. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, fíjense que quiero decir que no es para nadie un secreto el hecho de que el ser humano siempre está anhelando poder. No necesitamos hacer una gran investigación para poder comprobarlo. Muchas de las cosas que vemos a nuestro alrededor son el resultado de la búsqueda del poder por parte del hombre. Las mismas elecciones que se realizan cada 6 años y cada cierto tiempo son el reflejo de la búsqueda del poder. Entonces desfilan candidatos, ¿verdad? Y siempre los entrevistan, y cuando llega esa pregunta curiosa en la cual les dicen: ¿por qué quieres ser presidente? ¿Por qué quieres ser gobernador? ¿Por qué quieres ser alcalde? Siempre les preguntan eso, pero nadie responde porque quiero tener poder. Nadie. O sea, sería mal visto, ¿verdad? Y luego perdería un montón de popularidad de votos la persona que respondiera de esa manera. Y obviamente dicen otro tipo de cosas. No, es que yo soy una persona de servicio y amo al pueblo. Hemos oído muchas cosas de eso. Incluso la búsqueda del poder en las elecciones del 2006, si recuerdan, fue muy caricaturizada y parodiada en una serie que se llamaba El privilegio de mandar. Yo creo que sí se acuerdan de esa serie, y ahí lo resume todo, ¿verdad? El privilegio de mandar, ¿verdad? Porque todos pelean ese privilegio, es un gozo, ¿verdad? O sea, para mucha gente, ¿verdad? Ay, alcancé, ¿verdad? Esa posición, alcancé ese lugar, ¿verdad? En el cual
Hasta había una canción así chistosa, ¿verdad? Que empezaba cuando salía esa serie: el privilegio de llegar a ese lugar, ¿verdad? Es duro el camino, pero ese es mi destino, ¿verdad? Así decía la canción esa, ¿verdad? Y bueno, eso refleja que en el ser humano hay un deseo de tener poder. ¿Cuál es la definición de poder? Una definición simple es tener la facultad o potencia de hacer algo en cualquier momento, de cualquier manera y en cualquier lugar. Eso es una simple definición de poder. Una libertad sin límites, una capacidad de realización de las cosas. De ahí podemos derivar de que Dios es omnipotente, ¿verdad? Dios sí puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, de cualquier manera, en cualquier lugar. El diablo quiso ser omnipotente. El diablo quiso el poder que Dios tenía. Y por eso fue expulsado. Él, junto con 1,000 millones de ángeles, ¿verdad? Que lo siguieron. Dice la palabra, creo que si la memoria no me falla, una tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Fue expulsada junto con Satanás, que lo siguieron en su intención. Entonces, como el ser humano cayó en pecado, ¿verdad? Y es un pecado originado porque la maldad se originó con el diablo, pues el ser humano, cuando quiere poder, tiene cosas muy parecidas a lo que el diablo manifestó en aquel momento. Entonces, el ser humano anhela la cercanía con la omnipotencia. A veces se le llama megalomanía, ¿verdad? A aquellos que anhelan el poder, se sienten muy importantes de tal manera que quieren mucho de esto. La Biblia, ahorita en el pasaje que acabamos de leer, llama al poder enseñorearse. Y enseñorearse viene de una palabra griega que se llama katakurieu, que significa controlar, significa subyugar y significa dominar. De hecho, si volvemos otra vez a la palabra de Dios ahí mismo, en Mateo 20:25, pues ahí dice, ¿verdad? Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿verdad? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, las dominan a las naciones. Aquellos que son gobernantes las controlan, las subyugan, ¿sí? Sin embargo, hay aquí una lección muy importante que nos deja el Señor Jesucristo, y dice una frase muy, muy importante, que es: entre vosotros no será así. Y yo creo que yo siempre batallo para ponerle título a los sermones, y siempre le pongo el título después de que lo hice, ¿verdad? Tal vez este sermón así se debería llamar, ¿verdad? Entre vosotros no será así. Entonces, ¿dónde dice esto el Señor? Allí en Mateo 20, versículo 26, ¿verdad? Digo, para ir siguiendo la línea del pasaje que leímos. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así es. Así como lo dice el Señor. Por una u otra muestra de las cosas de la vida sabemos cómo es el ejercicio del poder, y más en una cultura y en un país con una historia y un contexto tan autoritario, ¿verdad?, como es el mexicano. ¿Sí? La cultura mexicana no es propiamente el mejor ejemplo de democracia, ni el mejor ejemplo del ejercicio del poder, y podemos ver muchos ejemplos de cómo este poder se ejerce. A veces se nos vende la idea de que tenemos que participar en las elecciones porque es la democracia y todos contamos y todos somos parte de este sistema, etcétera, y vamos y votamos, pero al llegar a nuestros trabajos, cada quien, ahí se acaba la democracia, ¿verdad? En nuestros trabajos no hay democracia, ¿verdad? En nuestros trabajos no se vota, en nuestros trabajos se ejerce el poder, se enseñorea, se subyuga, se domina a la persona que se considera que está
abajo, y la experiencia de democracia de la mayoría de los ciudadanos termina en eso, ¿verdad? Entonces no hay, ¿verdad? O sea, no hay una experiencia democrática tal cual como se dice en los medios. Entonces sabemos cómo es el ejercicio del poder. Sabemos que uno es el que manda y el otro es el que se somete. Y así va una cadenita interminable de arriba abajo hasta que el de mero abajo ya no tiene a quien subyugar y termina desquitándose con un perro, ¿verdad? O con el que pueda encontrar por ahí. Entonces, así es el ejercicio del poder o de la autoridad, ¿verdad? En muchos casos en nuestro entorno. Pero, volviendo otra vez al punto, Jesús dijo: entre vosotros no será así. Dios, el Señor Jesús, cuando enseñaba muchas cosas, decía una palabra. Esa palabra, esa frase la encontramos en Mateo 5, versículo 38. Mateo 5, versículo 38. Y esa es la frasecita que está ahí. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. La frasecita a la cual hacemos alusión es esa: oísteis que fue dicho. Entonces, si ustedes leen todo lo que es el Sermón del Monte del Señor Jesús, varias veces repite esa frase: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Oísteis que fue dicho, no matarás. Entonces, muchas veces repite, o varias veces repite el Señor Jesús en ese discurso: oísteis que fue dicho, queriendo decir lo que ya supuestamente se sabía, lo que ya era conocido de todos, lo que ya todos supuestamente entendían, y lo que el mundo supuestamente entiende por poder y autoridad es que uno manda y el otro obedece, uno disfruta y el otro sufre, ¿verdad? Y entonces podemos decir: oísteis que fue dicho, que el importante manda al menos importante. Oísteis que fue dicho que entre la gente hay niveles, no somos iguales, ¿no? Oísteis que fue dicho, tú y yo no somos iguales, yo tengo otro estatus. Oísteis que fue dicho: si tengo un problema me quejo con el de arriba, y si no con el de más arriba, y así me voy. Pero el modelo de Cristo no es así, y mucho menos para las relaciones entre los hermanos, ¿verdad? Una vez más volvemos: entre vosotros no será así, aunque hayas oído que fue dicho que así era. Así es. Entonces, el modelo de Cristo para las relaciones entre hermanos es que el grande, o el que quiera ser grande, va a ser servidor. Así es. Esa es la esencia de todo el pasaje que leímos ahí de Mateo 20, 26, 28. Esa es la esencia. El que quiera ser grande deberá aprender a servir. El que quiera el primer lugar debe ser siervo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. O sea, el Hijo de Dios, Dios mismo que se encarnó, vino para ser siervo, no para ser servido. Es un gran ejemplo que si realmente lo piensan, pues es impresionante el nivel de humildad que el Señor Jesús tomó al encarnarse en un ser humano y dedicarse a servir. Hay un pasaje que es bien interesante y bien importante, que les voy a pedir que me acompañen a verlo, que está en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y por favor les pido que me sigan con la vista, con su vista. Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Y dice así la palabra de Dios:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces fíjense lo que dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este mismo sentir. Por lo que hemos escuchado, el apóstol Pablo le dice a los filipenses: haya en vosotros ese mismo sentir. Entonces Cristo nos confronta en nuestro estándar de comportamiento. Nos dice: oísteis que fue dicho que el privilegio de mandar y el que manda y el que se somete, etc. ¿Sí? Pero, por otro lado, nos dice Dios a través del apóstol: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y de ese pasaje que leímos hace un momento, de Filipenses 2, del 5 al 11, se pueden desprender 4 cositas. Una, no aferrarse. ¿No aferrarse a qué? Pues a una posición, a una postura, a una actitud de soberbia, a una actitud de orgullo, a una actitud de una importancia que no se tiene. Si aquel que sí tenía ese poder, esa importancia, no se aferró a esa gloria, con mayor razón nosotros, cuando pretendemos, mediante la soberbia o el orgullo, aferrarnos a eso, más estamos llamados a no aferrarnos. No aferrarnos. 2, despojarnos de sí mismos, despojarnos de nosotros mismos, de nuestra carne. Número 3, humillarnos a nosotros mismos. Y número 4, ser obedientes. Estos 4 principios son una fórmula para enfrentar todo tipo de conflictos entre hermanos. Si en las iglesias se aplicara estos principios, se ahorrarían tantos y tantos problemas, de los cuales tienen resultados lamentables. Problemas como hasta así de por nada, ¿verdad? Que me miro feo, ¿verdad? No me saludó, me volteó la cara, y quiso sobresalir a costa mía, ¿verdad? Yo debía ser el primero porque yo, etcétera, yo, siempre, si se dan cuenta, siempre es el yo, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Entonces te aferras, no te despojas, no te humillas, no eres obediente, ¿no? Cuando ya entras a esa dinámica. Entonces hoy en día todo el mundo le teme, incluso en las iglesias, a esas palabras: despojarse de sí mismo, humillarse de sí mismo. Esas palabras, despojarse y sobre todo humillarse, están asociadas siempre con que me quieren pisotear, me quieren hacer menos, si quieren pasar por encima de mí, si quieren aprovechar de mí, ¿verdad? No lo voy a permitir, no, van a ver y van a saber quién soy yo y me van a conocer. Entonces hay una especie de miedo que la carne actuando, ¿verdad? Así que no puedo hacer eso. Pero si somos obedientes, vamos a buscar la manera de obedecer, porque dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Vayamos por favor ahorita a Colosenses 3. Colosenses 3:13. Colosenses
3:13. Vamos a esperar a que ¿ya lo encontraron? ¿Sí? Muy bien, Colosenses 3:13. Dice así la palabra de Dios: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este pasaje es uno de los más ignorados en cuanto a las relaciones entre los hermanos en las iglesias e incluso en general en la Biblia. Nadie entra en esta dinámica que manda el Señor de soportar. Hasta la palabra soportar incluso trae una mala connotación. Tengo que soportarte, ¿verdad? Esta monserga de persona, ¿verdad? Tengo que soportar. Trae así esa mala connotación en nuestro lenguaje. Pero pues aquí se trata de ser baluartes, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo, ¿sí? Tolerándonos unos a los otros y perdonándonos, porque no se puede entender la palabra soportar sin la palabra perdonar, ¿sí? Porque la palabra soportar va en función de que como Cristo me perdonó, así yo también perdono la queja. Y así de esa manera se mantiene la paz. Existe ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y estamos en sintonía con lo que el Señor dijo cuando dijo: entre vosotros no será así. Exactamente. Entonces, humillarse es la puerta para tener la actitud correcta y entrar en el servicio. En Lucas 14, si me acompañas por favor, Lucas 14, Lucas 14 del 8 al 11. Está muy interesante este pasaje. Yo creo que es una enseñanza en sí misma, no requiere de gran explicación. Vamos a leerla, síganme con la mirada. Lucas 14 del 8 al 11 dice, son palabras de Jesús, dice: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú entre convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué tenemos ahí? ¿Tenemos ahí un manual para cuando nos invitan a una boda? Pues no precisamente, ¿verdad? Es una parábola. Tenemos ahí, por medio de la ilustración de una boda, cómo el Señor desea que nos conduzcamos con toda persona, en todo lugar, ¿sí? Y en todo momento. Que tengamos la humildad de tomar un lugar posterior, para luego que sea el Señor el que nos diga: pasa adelante. Luego a veces en las familias, en la iglesia, etcétera, hay una competencia. Si no, yo soy primero, yo voy primero, no es que yo te mantengo, y es que yo te doy, y es que sin mí tú no serías nada, y es que y ahí están, ¿verdad? Todos pretendiendo tener el primer lugar. Pero no, humíllate, sé humilde, siéntate hasta atrás, ¿sí? Sométete a lo que el Señor Jesús te dice, y el Señor, el que
el que convidó a todos al banquete, él te va a decir, siéntate adelante. ¿Por qué? Porque el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. ¿Sí? Fíjense, los criterios del Señor siempre son a la inversa de los del mundo, ¿verdad? Siempre se cambia. ¿Sí? El grande será servidor, ¿verdad? El que quiera el primer lugar debe ser siervo, el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Al revés. ¿Sí? Si te enalteces, vas a ser humillado, Dios te va a bajar, Dios te va a poner en tu lugar más temprano que tarde. Si te humillas, vas a ser enaltecido, Dios te va a enaltecer, vas a tener un reconocimiento de parte de Dios legítimo porque lo has obedecido. Él es el que reparte los premios, digámoslo así, ¿verdad? No tenemos nosotros que conseguir el premio para alimentar nuestro propio ego en las relaciones entre hermanos y en las relaciones en general. ¿Quién es el que nos enaltece? Pues si nos humillamos, va a ser Dios mismo el que nos va a enaltecer. Como dice en 1 de Pedro 5:6, si quieren no lo busquen, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Amén. ¿Verdad? Primero te humilles y luego Dios te va a exaltar. Dios va a poner las cosas en su lugar. Dios va a arreglar las situaciones. No se trata de una adulación a Dios. No se trata de hacerle manita de puerco a Dios. Y bueno, sí, está bien, pero yo espero de ti, Dios, que tú me pongas a ver. O sea, no, ahí entran en juego otros pensamientos donde no hay un corazón recto. ¿Sí? Entonces, humillarse para servir es un asunto de amor a Dios y al prójimo. Es un asunto de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Entonces, en la iglesia, una cualidad imperante debe ser la humildad de todos los hermanos y el servicio de todos los hermanos, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, como el Señor Jesús los perdonó. Vayamos a 1 de Corintios. Primera de Corintios 16, versículos de 15 y 16. Este pasaje el otro día lo encontré y realmente me llamó mucho la atención y me sorprendió. Fíjense lo que dice, 1 de Corintios 16, 15 y 16. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. La familia de Estéfanas, una familia de ahí, de esa ciudad de Corinto, que habían sido de los primeros convertidos por el trabajo ministerial de Pablo. Esta familia se había dedicado al servicio de los santos. Entiéndase los santos, los hermanos, ¿sí? No los santos y las estatuas, ¿sí? Entonces se había dedicado al servicio de los santos, y lo ve el apóstol, el servicio de los santos, como una virtud máxima. Y aquí tenemos otra vez más ese cumplimiento de que Jesús, de Mateo 20, 25, 28, de entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande deberá ser servidor. Y esto debe imperar entre los hermanos en Cristo. Esto no es solo un llamado para pastores o líderes, sino para toda la iglesia, puesto que aquí en la familia de Estéfanas no se está hablando
de un pastor o alguien que tenga así una dirección así en una congregación. Se está hablando de unos hermanos, ¿verdad? Que simplemente adoptaron el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Como decíamos hace rato. Todos en la iglesia debieran reflejar el carácter de Jesús para constituir una iglesia sana. Entonces, el servir conlleva también ser ejemplo a los demás. Porque fíjense lo que dice el versículo 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. No se está hablando así de un pastor especial o un apóstol así encumbrado. Se está hablando de una familia, ¿verdad?, que servía a los santos. Y a ellos el apóstol dice, sujétense a personas como ellos. Obedezcan a personas como ellos. Y a todos los que ayudan y trabajan. A personas como esas, sujétense. Aquí entonces tenemos que es Dios el que está exaltando a la familia de Estéfanas por medio de Pablo, porque esa familia se humilló a sí misma, se despojó a sí misma, no se aferró y tomó en serio aquello de haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces es un mensaje para el día de hoy. Y es un mensaje, como también dice 1 Pedro 5:6, que dijimos ahorita, humillaos pues primero bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Entonces de esta familia el apóstol dice, sujétense a personas como ellos. Son dignos de que esas personas sean obedecidas. Así es. Entonces, ¿quién puede en este momento, en este lugar, poner su vida como una vida para ser digna de ser imitada? Pensemos en esto. De alguno de nosotros el apóstol Pablo podrá decir, sujétense a personas como ellos, porque se han dedicado al servicio de los santos. Vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 10, un poquito más atrás de donde estábamos. Capítulo 10, versículo 33. Y luego el versículo 1 del capítulo 11, que está ahí están pegaditos. Dice, 1 Corintios 10, 33, 11 y luego versículo 1. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Lo dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Alguien puede decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? Podríamos llegar a ese nivel y no podemos decir, no, es que Pablo era Pablo, ¿no? Y así decimos de todos los de la Biblia, ¿verdad? No, es que Noé era Noé, ¿verdad? No, es que Moisés era Moisés, ¿verdad? Todos eran una especie de seres etéreos, ¿verdad? Que ante los ojos de muchos y la mirada de muchos eran seres que prácticamente no tenían ni pecado original, ¿verdad? Y eran así, santísimos. No, esos ejemplos están para que nosotros también sea fortalecida nuestra fe y estemos más en comunión con el Señor Jesucristo y podamos decir más temprano que tarde, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén.
fíjense cómo decía, no procurando mi propio beneficio, sino el de los demás. Ahí en el versículo 33. Muy diferente a lo que el mundo dice. ¿Qué político va a decir, no procurando mi propio beneficio? Sabemos que no es verdad. Aunque en el discurso así se maneja. Y así sucede en muchas partes. Y hasta en los trabajos. No falta el jefe, ¿verdad? No, es que obviamente está haciendo otras maniobras, pero dicen, no, es que yo lo hice porque lo hice por ustedes, ¿verdad? Yo me peleé por ustedes, ¿verdad? O sea, así que pues, pero no hay sinceridad. Entre los hermanos debe haber sinceridad, debe ser una realidad que vamos a anteponer nuestro propio beneficio para que los demás sean salvos, para que los demás no hayan tropiezo, para que los demás no hayan un mal ejemplo, para que los demás no hayan un mal testimonio, etc. Una vez más vuelvo, bastaría con aplicar este principio, este otro principio, porque la Biblia está llena de muchos de estos principios, para haber evitado tantos problemas en las iglesias que se originan por cosas de nimiedades. Pero muchas veces en vez de eso viene el yo carnal y viene la palabrita, ¿pero por qué? Esa frasecita es ya una rebelión, una resistencia. Pero es que ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer así? Pero es que ¿por qué yo voy a tener que? ¿Es que por qué a mí? No, es que no es justo porque yo. En vez de buscar la obediencia, ponemos estas palabras argumentativas, ¿verdad? Que son reactivas. Estás a la defensiva de lo que Dios quiere, ¿verdad? Así como Adán, como Adán que le echó la culpa a otros. Es que la mujer que me diste fue ella, no yo, ¿verdad? Entonces, la mujer que me diste, entonces tú tuviste la culpa, tú, Dios, ¿verdad? ¿Para qué me la andas dando? Pues ahí estuvo la defensa, ¿verdad? Y ahí entramos en ese juego de la carne, ¿verdad? Y del enemigo. Entonces este tipo de expresiones reflejan que no nos queremos humillar, no hay humillación en nosotros, no nos negamos a nosotros mismos, no queremos ser siervos, no podemos decir sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y eso es lo que refleja ese comportamiento, ese pensamiento. Esta iglesia es naciente, está iniciando. Es importante que sus inicios estén sintonizados con el deseo de Dios para la iglesia. Amén. Y el deseo de Dios es que todos podamos decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. El cristiano hoy en día, para ir cerrando el punto, el cristiano hoy en día debe perder ese rechazo a las palabras bíblicas como humillarse, servicio y negarse a sí mismo, porque se ven, ya lo dijimos al principio, se ven como que quieren abusar de mí, etc. Son palabras que el mundo las dice mucho porque se oyen bonito, pero nadie está dispuesto, o muy pocos están dispuestos a aplicárselas a sí mismo, ¿verdad? El político las dice, ¿verdad? Dice que se humille, dice que es un siervo, dice que por conveniencia. Los jefes, así los grandes ejecutivos de las empresas dicen que están al servicio de los empleados y están viendo su bienestar, pero sabemos que difícilmente es así. Entonces se oye bonito decirlo, pero no sujetarse a esos mandatos de Cristo. La iglesia no está llamada a decir las cosas porque se oyen bonitas. Así es. La iglesia está llamada a vivir
los deseos de los mandamientos del Señor Jesucristo y de poder tomar en serio y tener presente siempre que entre vosotros no será así. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos, para ir cerrando este tiempo. Vamos a orar. Pongámonos en actitud de oración. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, en este día por esta palabra que tú nos has mostrado, Señor. Padre, permite, Señor, que esta palabra arraigue en nuestros corazones, Padre. Que sea una palabra en la cual tu Santo Espíritu, Señor, siempre nos recuerde y nos redarguya lo que debemos de hacer ante tantas circunstancias de hoy en día en el que tenemos, Señor, la mala decisión de prescindir de lo que tú nos enseñas, Señor. No permitas que prescindamos o que olvidemos lo que tú nos has enseñado, Señor, sino llévanos, Señor, de gloria en gloria, Señor, para poder ser imitadores de tu Hijo Jesucristo, Señor, y poder decir a otros, sed imitadores de mí. Así como la familia de Estefanas, que vivió para el servicio de los hermanos, y el apóstol Pablo decía, sujétense a personas como estas, que nosotros también seamos ejemplo para los demás, y que los demás no hallen tropiezo en nosotros, Señor. De tal manera que nosotros seamos una ventana para que los demás vean el camino que deben seguir, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, en este día por estas enseñanzas. Te damos gracias, Señor, por haber estado aquí reunidos en este lugar, oyendo estas palabras, alabando tu nombre, bendiciéndote, Señor, y dándote gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros y por lo que harás, Señor, en el futuro, Señor. Te damos gracias por tu salvación. Gracias, Señor, porque tenemos una morada celestial en ti, Señor, la cual esperamos conforme a tu voluntad. Todo te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén.